¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos al Defensor. Un día lluvioso, un día ventoso, un día lindo para ver este programa de televisión. Estamos llenos de información. Esta semana se hizo el primer Congreso Previsional de la Seguridad Social, donde todos los exponentes de la seguridad social del país estuvieron exponiendo la problemática, y una problemática que sin duda es un tema no menor, es qué es lo que va a pasar con la nueva ley jubilatoria. Esta nueva ley que se tiene que hacer el año que viene, y tenemos mucha información al respecto. Lo que quería decir, solamente para empezar, muy cortito, porque tenemos mucha información y nunca nos entra toda la información que queremos brindar, es que la seguridad social, digamos, la seguridad social que tiene un país detenta ni más ni menos la calidad institucional de ese Estado, ¿no? El Estado tiene que estar siempre donde lo necesita el más vulnerable, y esto no es un tema menor, y lo refirió muy bien Miguel Fernández Pastor en el Congreso cuando dijo que para que nosotros entendamos lo que es la seguridad social en Argentina, había que ver solamente cuando uno iba caminando por la Ciudad de Buenos Aires o por el Gran Buenos Aires y veía una persona tirada en la calle, que viven ahí, las personas que viven en la calle, y ahí vemos evidentemente dónde empieza a fallar la seguridad social en Argentina, porque nosotros no podemos permitirnos como Estado, no podemos permitirnos bajo ningún punto de vista tener un país donde haya gente que viva en la calle, ¿no? Porque obviamente tendría que haber lugar para contenerlos. Es cierto que muchas veces se los invita a ir a esos lugares y ellos no quieren ir, pero la realidad es que como ejemplo me pareció buenísimo. El Estado tiene que estar siempre donde haya un vulnerable. Bueno, tenemos temas muy importantes para hoy. Vamos a desarrollar primero cómo se está dando el tema de la canasta de los jubilados. Vamos a ver también el tema del PAMI, ¿no? Apareció, bueno, un pedido de una condena efectiva para Alderete. Cuando hablamos del PAMI, uno siempre relacionó el PAMI con el tema de la corrupción. Este gobierno aparentemente mejoró muchos aspectos, no sé si todos. El que seguramente no mejoró y empeoró fue el tema de la cobertura de los medicamentos. También vamos a hablar del tema de la jubilación de los autónomos. Vos que sos autónomo, que te tenés que jubilar y que decís, ¿qué va a pasar conmigo? Bueno, lo que va a pasar con vos te lo vamos a contar. Vamos a hablar también del debate presidencial que se viene. ¿Qué temas tiene que haber en el debate presidencial, ¿no? O sea, tiene que haber un debate presidencial en el cual los temas sean profundos, donde se meta y que estas personas debatan sobre los intereses de la comunidad. Estamos hablando que hay casi 6 millones de jubilados y pensionados y no tienen una novedad respecto de lo que les va a pasar a ellos. Y finalmente vamos a hablar del tema de las rentas vitalicias, ¿no? Las rentas vitalicias, cuando hablábamos de la seguridad social en el país, fíjate el tema de rentas vitalicias, gente que está cobrando, que obtuvo su beneficio porque tiene un 66% de validez laboral y está cobrando 1.500 pesos. Gente, una mujer que se quedó pensionada con un marido joven, esa persona está cobrando 1.500 pesos de pensión y el Estado sigue mirando para otro lado. Así que bueno, vamos con los invitados. ¿Cómo estás, Eugenio? ¿Qué tal? Qué gusto estar contigo. Bueno, un gusto que vengas. Eugenio, contanos un poco qué es lo que está pasando con la canasta de jubilado. ¿Aumentó todo? Lo que vemos a nuestro alrededor, tal cual lo señalabas, para nosotros en gerontología la seguridad social tiene 3 grandes patas, que es el trabajo y la previsión, la salud y la educación. Y esas 3 grandes columnas hoy están en movimiento, están en crisis, y la traducción, sobre todo para los sectores más vulnerables, es pérdida de calidad de vida o pérdida de la vida misma. En términos de lo que es el jubilado, el adulto mayor, nosotros desde la Defensoría calculamos desde hace 10 años semestralmente la canasta del jubilado. Es una canasta muy austera, pero que contiene gastos de vivienda, que está tomada en relación a lo que es la vida del adulto mayor en grandes ciudades. Ciudad de Buenos Aires, conurbano, Córdoba, Rosario y Mendoza. Esto no es antojadísimo, sino que lo que tiene que ver es con la densidad de población añosa que se da en los grandes centros urbanos. La medición del 6 de octubre del año pasado nos daba 23.000 pesos. La del 15 de abril de este año nos daba 30.500. Y la que hicimos en los últimos días nos dio 37.800 pesos. Ya en octubre del año pasado exhortamos al... Es un incremento del 70 y pico %, es un disparate, efectivamente, ¿no? Contra lo que ha sido la evolución vía movilidad de las jubilaciones, que es un 30-40% menos. Sí, claro. Por lo cual, lo que vamos viendo que el deterioro es progresivo. Ya te decía, en octubre del año pasado exhortamos al Ejecutivo
y también esto lo difundimos en los distintos bloques parlamentarios, la necesidad de un reajuste de emergencia, más allá del que se aplica por ley de movilidad. Ahora, cuando vos hablás de la canasta básica de 37.000 y un poquito más de 37.000 pesos, la pregunta es, ¿eso es para un jubilado que vive solo, para dos jubilados que viven juntos? ¿Cómo sería la cosa? Es para un jubilado, si vive con un cónyuge, con una pareja, con un amigo, en realidad es un 24% más porque te desciende el impacto de los gastos fijos sobre el total de la canasta. O sea que si fuera uno baja 24% o... No, si son dos, sí, aumenta solo el 24%. Ah, aumenta solo el 24%. Mira, para que tengamos una idea, claro, parece tan grande el número, claro, porque los haberes son de 13.000 pesos. Claro. ¿No? Es decir, los de la mínima están cubriendo un tercio de esa canasta, ¿no? Es decir, ¿y cómo viven? ¿Cómo viven en tareas penosas, riesgosas, con la ayuda de la familia, esperando un subsidio? Eugenio, cuando vos hablás o sea, 37.800 más un 24%, vos que sos ligero con los números, son 32.8, son 47.000 pesos más o menos, que debería vivir una pareja de jubilados. Así es. Y para vivir en línea de superficie, ¿eh? Es decir, mira, los grandes componentes son vivienda... A ver, ponemos el gráfico, a ver, dale. Ahí estamos. Vivienda, que es un tercio de la canasta, digamos, hay 3 grandes tercios para tener más o menos una apreciación global. Lo que es vivienda, tomamos un licuado de variables que son el mantenimiento de un inmueble propio, sí, lo que tiene que ver con alquiler o alquiler compartido, y un fenómeno invisibilizado socialmente que es la vida de los adultos mayores en pensiones en las grandes ciudades. Claro. Verdaderas posirgas, por acá cerca, Montserrat, San Telmo, que cobran una habitación con baño privado al día de hoy entre 13 y 15.000 pesos, por ejemplo. Luego tenemos lo que es gastos de salud, que a veces uno los reduce al tema medicamentos. Para que no haya duda al respecto, nosotros tomamos 3 medicamentos con descuento de PAMI o de obra social para patologías crónicas. Pero ¿qué pasa? A esto hay que agregarle gastos que a veces los políticos ni tienen en cuenta cuando hablan de los temas, de insumos que han aumentado mucho más que el medicamento. El medicamento aumentó en ese plazo el 53%, sí, en ese término, y hay ciertos insumos de farmacia que aumentaron en 140, 150, 160%. ¿A qué estoy refiriendo? A cosas que no tenemos en cuenta, que el PAMI y las obras sociales no proveen. Por ejemplo, los protectores para incontinencias urinarias no patológicas. Claro. Que esto es un delgado hilo entre quedar en el fondo de la casa con una depresión machaza para morirse o hacer una vida normal. O los adherentes para dentaduras móviles. Las dentaduras que nos proveen las obras sociales son para comer yogur o mirar televisión. Pero si queremos comer, vamos a necesitar un adhesivo. Y la utilización de ese adhesivo para el jubilado son 10 pesos por día. Claro, uno dice 10 pesos, lo gasto, lo más mínimo, ¿no? Bueno, obviamente la reflexión que vos tenés es una reflexión estudiada, pensada, que ya la venís llevando adelante hace muchos años. Nadie duda del prestigio tuyo, ¿no? Ahora, la pregunta que yo les hago a ustedes, bueno, Ariel, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Ariel es el intendente de Escobar. ¿Cómo vive esto el jubilado en Escobar? Porque evidentemente lo que dice Eugenio es un tema dramático, ¿no? Porque, o sea, tampoco estamos descubriendo la pólvora, porque yo trabajo todos los días con los jubilados, pero contame un poquito, ¿ustedes hacen alguna campaña? ¿Hacen algo para poder contenerlo al jubilado? ¿Lo ayudan de alguna manera? Nosotros sí. El problema es la ausencia del Estado Nacional. Vos tenés un Estado Nacional que entiende que jubilación y salario es costo, y a partir de ahí define una matriz. Entonces trata de reducir siempre la matriz salarial de los argentinos, en vez de darse cuenta que es parte de la inversión social, y en la jubilación, que para decirlo de una manera simplificada y no técnica, es el salario post-trabajo, o sea, después de toda una vida laboral, el aporte que alguien da, lo ponen en la base de un costo, que lo primero que hizo este gobierno es reducir el coeficiente de indexación de las jubilaciones. Sí. En ese sentido, lo tiene la matriz de medicamentos, lo tiene la baja exigencia sobre los prestadores,
lo tiene sobre la evaluación que tiene sobre el costo. Por ejemplo, tomando lo que decía Semino, ¿cuánto paga PAMI a un abuelo que esté internado? Menos de lo que es el costo mínimo. Esa es la definición. Es muy triste y doloroso y de una enorme sensibilidad del gobierno nacional y provincial ver a abuelos con hambre y no hacer nada. Y yo te diría, ver a cualquiera con hambre es duro, y un niño también. Pero cuando vos ves que alguien que ya no tiene los recursos físicos de la vida no puede para salir adelante, claro, creo que no hay un proyecto grande si no se ocupa la gente grande. Por eso destaco enormemente la característica de Alberto al hablar de los medicamentos gratis. Y esto en sí mismo habla de un simbolismo, no de una medida aislada. Que no son gratis, ¿no? Los medicamentos no son gratis, sino que el trabajador activo lo viene pagando con sus aportes durante mucho tiempo, y cuando llega el momento, digamos, no es que se los regalás, ellos pagan con sus aportes y contribuciones para que el PAMI tenga plata, para que le puedan dar los medicamentos sin cargo. O sea, que esto me parece que es esencial. Pero, sí, pero claro que se puede, porque aparte ya pasó en otras épocas de PAMI. No es que es una novedad, no es que es la primera vez que se va a proponer y decir este hombre está haciendo revolución. No, lo que vamos a tener es normalidad. Un país normal presta salud, presta educación, atiende a sus adultos mayores y le da posibilidades a los jóvenes de salir adelante. Estamos normalidad, una Argentina de un presidente que con un cinismo atroz, luego de haber hecho este ajuste bestial, que es el fracaso de su propia política, dice ahora que va a hacer todo lo contrario con credibilidad. No, bueno, eso ya sabemos que no va a pasar así. Una cosita nada más y ya te dejo. El tema de los geriátricos no es un tema menor. Nosotros estamos trabajando, estamos presentando innumerables amparos, porque el tema es que el PAMI tiene que tener cobertura por el tema de los geriátricos. Ahí tiene que haber determinadas cuestiones que tiene que ver que un médico te diga que vos tengas una enfermedad crónica, que tiene que haber una necesidad, una vulnerabilidad, que el geriátrico quede cerca de tu casa. Así que vos, si estás pagando el geriátrico a algún familiar, comunicate con nosotros, que nosotros vamos a hacer, en la medida de que se pueda, un amparo para que vos no lo pagues, porque eso lo debés cobrar, lo debe cubrir el PAMI realmente. Sí, a decir. Perdón, y no por monopolizar la palabra y siguiendo este razonamiento. No hay en la Argentina, hoy la situación de este sector, jubilados, pensionados y discapacitados. Vos fijate que la discapacidad se cuidan todos en ver qué terminología utilizan para nombrarla, ¿no? Para no es aparecer... discapacidad, así lo dice la ley. Claro, pero el problema es que tenemos 1.300.000 no contributivas de 10.000 pesos. Pero discúlpeme, Semino, y otro problema más grave, que va en el mismo sentido de la insensibilidad de Macri y Vidal, es que no salieron nuevas pensiones, como si no hubiera nuevas discapacidades. No, pero para los últimos años se cuestionaron las que había. Ahí y redujeron la cantidad de pensiones. Permitime decirte algo, porque en realidad esto es una cosa que viene de hace muchos años, del gobierno anterior y de este gobierno. Hay una gran insensibilidad con los discapacitados, una gran insensibilidad. ¿Qué es lo que dice? Vos podés tener una pensión no contributiva si tenés determinadas características, una vulnerabilidad y otra que tengas un 76% de invalidez laboral y que no tengas trabajo. O sea, esas son las tres condiciones. Si vos cumplís las tres condiciones, vos tendrías que ir al Estado. Obviamente tendría que haber una comisión médica independiente del Estado que supervise bien que vos tengas la invalidez que se refiere, y automáticamente el Estado debiera pagarte la pensión no contributiva. ¿Qué es lo que pasa, no ahora, qué es lo que viene pasando hace muchos años? Que estas personas tienen que esperar 2 o 3 años para empezar a cobrar. Y esto es un lujo que no se puede dar el Estado argentino. El Estado argentino no se puede dar el lujo de tener una persona con un 76% de invalidez laboral y que no le garpes, es una locura. Ariel. Perdón. Gustavo. Gustavo, perdón. No hay problema. Me quedé compensando, perdón. Bueno, gracias por la invitación antes que nada. Un gusto. A ver, yo creo que tenemos, lo que describe el señor Semino es, esa radiografía que ha mostrado hace un ratito es más que elocuente, porque tenemos un Estado ausente donde tiene que estar y sobrepresente donde no tiene que estar. Bueno, ese es el problema. Porque si no tenemos plata para esa canasta básica que es indiscutible, yo no lo voy a discutiendo al señor Semino, que es un especialista del tema y que de corazón y le reconozco la buena fe en hacer las cosas. Si no tenemos plata para esa canasta básica, es porque A, no la generamos, B, la mandamos para otro lado. Entonces, la realidad es que el sistema previsional... ¿Cuál es el otro lado? El otro lado puede ser... un lugar... te puedo dar 10 millones
Veo, va a los bancos, a la timba financiera. Sí, a la tasa de seguridad y higiene en los municipios también. Que van a discutir, ¿verdad? ¿Tan hipócrita vas a ser? La tasa de seguridad y higiene es el 2% de los tributos. Okay. El 84%, pero no le mientas a la gente. El 84% de conozco bien la tasa de seguridad y higiene, de los tributos. Conozco bien lo que hace el municipio para destruir la riqueza. Déjame, contalo. Pero pero no mientas, yo no te voy a dejar que me mientas en la cara. Ariel, querido, yo te banqué tu campaña política. Todo lo que dijiste recién, te lo escuché atentamente y respetuoso. Déjame terminar y después defendés el impuesto siniestro de la tasa de seguridad y higiene. Siniestro. Absolutamente. Espanta inversiones. Perdón. Tratemos de focalizar. Pero me saltaste a la yugular y yo te respeté perfectamente. Así que ahora fumate. Ariel, escúchame, hablaron 12 años, van a hablar los próximos 4, dejamos las 5 minutos, no es tan difícil. Ariel, tratemos de focalizar el tema para que no peleemos. Tratemos de dar información, dale. No terminé la oración y ya, viste, saltan como locos. Vamos, Gustavo, dale. El tema es el siguiente. Decimos, no estamos generando esa plata. No estamos generando esa plata porque tenemos 6 millones de personas trabajando en el empleo formal privado y tenemos que tener 15. Y el ajuste siniestro que se hizo sobre el sector privado y no sobre la corporación política y sobre el exceso de gasto público, donde podemos nombrar 10 programas como este de áreas que no deberían tener ningún tipo de asignación. Ningún tipo de asignación. Ni en los 12 años anteriores, ni los 20 años anteriores, ni estos 4, ni los próximos 4. Entonces, si la plata la mandamos a donde no tiene que ir y no generamos la plata que tenemos que generar, esta radiografía que describe el señor Semino va a ser una constante y es trágica. Y no hace falta campaña, es muy evidente. No estamos generando y la que generamos la estamos tirando. Sí. Y entre otras cosas, donde no estamos generando, es porque tenemos una presión impositiva exorbitante a nivel municipal, porque la sumatoria de los 2% llega al 45% del precio de los alimentos, o sea, 2 más 2 más 2 llegas a 45%, exorbitante a nivel municipal, exorbitante y delirante y maleducada y siniestra a nivel provincial y insostenible a nivel nacional. Todo eso hace que haya solamente 6 millones de tipos poniendo el hombro para mantener esa canasta. No alcanza, no va a alcanzar nunca. Eugenio. Sí, para incorporar otra mirada complementaria. Me parece que en Argentina falta tener una visión holística del problema. Claro. Es decir, porque, a ver, hablamos de medicamentos. Ahora, atemos a lo que falta discutir de la canasta, que es el alimento. Sí. Es decir, si Carrillo, Oñatibia, decían que el primer medicamento es el alimento. Claro. ¿Qué nos pasa? El jubilado de 10.000 pesos, de 13.000 pesos, no va a comprar un alimento hiposódico, hipocalórico, no va a comprar, a ver, para que se nos entienda, una sal de bajo contenido en sodio porque sale 200 pesos. No puede. Entonces va y compra la común de 15 pesos. Al mes siguiente, cuando vuelve al consultorio, le dice, usted tiene más tensión que el mes anterior, que caminó sí, porque busqué precio por todos lados, caminé mis 40 cuadras diarias. Ahora, ¿qué comió? Y yo sin sal no puedo comer, la sal que usted me dijo no la puedo comprar, como con la sal común. Por lo cual, ¿qué hace el médico? Qué locura, ¿no? Que lo que es de más salud sale más caro. Por ahora vamos a hablar con Claro, pero porque se relaciona con la silueta y no con la salud, lo hiposódico y lo hipocalórico. Previsión también, no hay una cuestión. Es cierto que hay una matriz tributaria completamente deformada. El 84% de los tributos son nacionales, el 14% son provinciales y el 2% son municipales, del total de los tributos. Y es cierto que tiene que haber una redistribución. Y el Estado está para atender los sectores más vulnerables, que son todos los que venimos mencionando. Pero te concluyo, si me permitís. Una palabra más. Y el principal ordenador es el trabajo. La Argentina, si no genera trabajo, desordena. Bueno, entonces cuando el país se va achicando... Estamos viendo de dónde sacar plata cuando tenemos un país que no está produciendo nada. No activar la economía, nada. Sí, claro, para concluir el ejemplo y generar una propuesta optimista, digamos, el día de hoy. El médico, frente a esa situación, ¿qué hace? Receta un losartán, un enalapril, si estoy hablando de drogas elementales para tratar la hipertensión, sale 1.500 pesos. Claro. Lo paga el Estado, porque va el médico y dice, no se haga problema al jubilado que... Entonces, para estar enfermo, el costo que tenemos es 10, 20, 30 veces, porque se tiene una mirada boba o parcial en general
Sí, de claro. una situación que hay que verla globalmente. Y te concluyo. Si no tenemos angustia, si tenemos recreación, si podemos tener sexo, Bueno. si le podemos regalar algo a nuestro nieto, todo esto baja esos costos que hoy tiene de salud, de enfermedad. Ahora, ¿qué pasa? Y lamentablemente hay que decirlo, la enfermedad viene financiando a través del laboratorio Bueno, campañas electorales en Sí, Argentina sí. desde hace décadas. Bueno, vos sabés que todo lo que se habla, ahora vamos a ir a los mensajes de la gente, pero es cierto, lo único que se escucha de la gente, quién pone la guita, digamos, quién está marcando las campañas, habla del laboratorio. Bueno, vamos primero a los mensajes de la gente, del 2277-2000, a ver qué es lo que nos están preguntando. Hola, soy María. Tengo un juicio contra Orígenes que me está pagando una jubilación de 4.000 pesos por mes. No me quieren aumentar. ¿Qué puedo hacer? Bueno, lo que podés hacer, marcalo ese tweet, marcalo, ese WhatsApp, te vamos a llamar por teléfono porque te lo podemos solucionar. Presentamos un amparo y ahí directamente vas a empezar a cobrar por lo menos la mínima. Hay 3 fallos. Echar es uno que te dice que no tenés que, desde la Corte, que dice que tenés que cobrar por lo menos la mínima. Tenés otro que es de Piatri, que te habla de la movilidad, y después hay un último que es de la Sala 2, que dice que te tienen que recalcular como si fuera un haber inicial, digamos como si fuera de reparto. Así que esto lo podemos hacer. Vamos con otra, dale. Hola, cumplo 60 años en febrero. Tengo 24 años de aporte. ¿Puedo jubilarme? Soy mujer, dice. Le falta 6 meses para cumplir los años. Bueno, lo que pasa es que ahí lo que tenemos es que ver de cuándo son esos aportes. Vos acordate que necesitas tener por lo menos casi 4 años de aporte después del 2003. Si tenés 24 años de aporte, curiosamente, una señora con 4 años de monotributo se puede jubilar, y si vos no tenés esos aportes después del 2003 no te vas a poder jubilar por más que tengas 24 años de aporte. Por esto es muy necesario una nueva ley previsional. De todas maneras, lo que todavía hay tiempo como para poder hacer un plan para que vos te puedas jubilar, no seguramente inmediatamente si no son los aportes después del 2003, pero sí capaz que en un par de años. Vamos con otra más, dale. Buen día, tengo 60 años y quería tramitar una jubilación de ama de casa, pero cobro la jubilación de mi esposo que falleció hace 12 años. Bueno, lo que pasa es que acá es otro tema, porque si vos tenés moratoria, lo que tenés que tener en cuenta, si necesitas una moratoria, vos tenés una evaluación socioeconómica. Esta evaluación socioeconómica también evalúa cuánto cobrás de pensión. Si vos cobrás un peso más de la pensión, no podés entrar al régimen de la moratoria de 26.970, tal vez sí de la 24.476, pero pagando en una sola cuota. Hay que evaluar el caso en particular. Una más y entramos con un tema tremendo del PAMI. Jorge nos escribe y nos dice, tengo 58 años y más de 20 años de aporte en el sistema petrolero. Estoy sin trabajo, ¿me puedo jubilar? Bueno, el tema del petróleo también tiene son beneficios, tenés beneficios para jubilarte antes con menos años de aporte. Lo que sí tenés que ver que en la certificación, en tu recibo de sueldo, diga que son aportes insalubres o por lo menos te pongan la calificación bien. Mucha gente que viene, que son enfermeras, que son gente de la construcción, cuando le dan la certificación, cuando deja de trabajar, fíjense dentro de la certificación que si dice servicios comunes, empezamos con los problemas. Porque para que vos tengas el beneficio del trabajo insalubre, tiene que figurar en la certificación de servicio. Bueno, primero y principal, saludos a la señora Costaguta y al señor Carlos Maquiavelo, que le prometí que le iba a mandar mensajes. Saludos, así que bueno, vamos a entrar con este tema. Fíjate qué tema, ponémelo en pantalla, así lo leo y fíjate cómo dispara la mesa, explota por el aire. Un fiscal pidió que quede detenido Alderete. Ex funcionario menemista está acusado de hechos de corrupción en la obra social de los jubilados. Y vamos con la segunda y a ver quién fue el que lo pidió. Tenemos la segunda parte de... Bueno, ahí lo estamos viendo. A ver, ¿lo tenemos? Si no, ya disparamos con el tema. El tema es, le están pidiendo, fíjate lo que es esto, ¿no? O sea, hechos de corrupción de la época menemista pasaron, ¿cuántos años? ¿Cuántos años pasaron? 20 años y estamos con este señor que todavía no tiene resuelta. Esto fue por una contratación que se hizo sobre no sé si lo tenemos ahí. No lo tenemos. Bueno, ok. ¿Qué les parece, muchachos, cuando hablamos del PAMI? No, yo primero quiero comentar recién en la discusión que se daba. Realmente estos 4 años de gobierno fueron los peores para los jubilados y las jubiladas, la peor crisis que vivieron en la historia, digamos. Inclusive peor que en ese momento. Los jubilados hoy están realmente muy mal. Este gobierno dejó de darle los medicamentos gratuitos a más de 1 millón de jubiladas y jubiladas. En el 2015 eran 2.100.000, hoy estamos a 1.100.000 y un poquito más. Y la verdad que con el presupuesto que tiene de 200.000 millones de pesos, destinándole el 25% a los medicamentos y que le quiten los medicamentos a más de 1 millón de jubiladas y jubiladas, me parece obviamente una barbaridad
y lo sumerge en una crisis tremenda. Eso por un lado. Por otro lado, desregularon totalmente el mercado, ¿no? Porque la inflación de los medicamentos... ¿Eso es bueno? No es bueno por esto que te digo. La inflación de los medicamentos en el 2015 fue 13,7% y estamos llegando ahora a un acumulado de 414%. Entonces, en un año solo... Bueno, pará, completamos la nota. Fíjate, la fiscal ante el tribunal oral, no la otra, vamos con la otra. Ahí está, la fiscal ante el tribunal oral 6, Gabriela Baigún, pidió hoy la detención de Víctor Aldrete. Pidió la detención del ex titular del PAMI en el gobierno de Carlos Menem para que cumpla una pena de 3 años y 6 meses de prisión por hechos de corrupción en la obra social de los jubilados hace más de 20 años. Esto es tremendo, que no se solucione la corrupción rápidamente. Yo no sé si este señor es culpable o no, porque obviamente es lo que lo pide la fiscal. Después hay que ver que se resuelva. Pero puede ser que tardemos 20 años en resolver un tema de corrupción. El país tiene que ser limpio. Yo digo siempre lo mismo. El Estado debiera ser aspiracional. ¿Viste? Cuando vos decís, che, ¿cómo quiero manejar mi economía? Quiero manejarme como el Estado argentino. Y esto es Bueno, pero el Estado debe intervenir y la verdad que esto es una barbaridad que tarde 20 años para estos tipos de fallos, pero además es una barbaridad que el Estado no intervenga en las personas mayores de 60 años, que tenemos que tener en cuenta que dentro de 20 años van a ser 4 millones más de personas, vamos a llegar a más de 11 millones de personas mayores de 60 años, entonces, si le sacamos los medicamentos como hizo este gobierno de Macri y la gobernadora Vidal, y si además no tenemos un plan para los próximos 20 años de gobierno, y yo creo que ahí sí Alberto y Axel dan en la tecla, porque son los únicos que están proponiendo y diciendo un aumento para los jubilados del 20%, que fueron los que le sacó este gobierno. El año pasado la inflación fue del 48% y el aumento de las jubilaciones fue del 27,5%. Bueno, y tengamos en cuenta la reforma jubilatoria, que también... Sí. La reforma... El año pasado... El señor Víctor Fera es el titular de Maxi Consumo. El año pasado el aumento en de la alimentos fue 68%. Bueno, alimentos 68%. Un jubilado le alcanza la plata para comprar nada más que alimentos. Así que para que tengan una idea, en el 2015, diciembre de 2015, un paquete de harina en Maxi Consumo se vendía 25 pesos, 2 pesos con 50. ¿Querés adivinar cuánto se vende hoy? ¿Cuánto? 26 pesos. Y te voy a dar un dato ¿Sabés más? cuánto es? 1000 por 1000. Sí. Te voy a dar El jubilado se amasa el pan, ¿viste? Se hace algunas Con la cositas. jubilación mínima en el 2015, un jubilado compraba 125 kilos de carne picada. Sí. Hoy compra 43. Por eso. 252 Entonces, botellas de aceite de litro y medio y compra 100. Claro, exactamente. Jubilado, ¿no? Un paquete de fideo valía 23 pesos, 2 pesos con 30 y hoy vale 23. Misma marca, misma calidad. Comparto. Entonces, tuvimos 1000%. Para que tengan una idea. Yo cuando veo de cómo tratamos a nuestros jubilados, a nuestra gente, a nuestros empleados y pensamos que achicando el sueldo de la gente, de los jubilados inclusive, de los pensionados, de la gente laboralmente, creemos que le estamos haciendo un bien al país, es un error total. Eso es falta de capacidad total, cero capacidad. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque muy sencillo. Porque si usted no tiene plata, usted no va a venir a comprar a mi negocio, a ninguna industria, no va a cambiar el auto, no va a cambiar la alfombra, y entonces dejamos todo de vender. Y entonces se achica el país, se achica el Producto Bruto Interno. Ahora, cuando se achica el Producto Bruto Interno, se nos agranda la ¿cuántos deuda. empleados tenés vos? ¿Cuántos empleados tenés 2.200 fijos. 2.200. O sea que estoy hablando con 1.500, 1.300, 1.500 temporarios. Listo, son un montón. Son un montón. Ahora, la pregunta que te hago es la siguiente. Primero, gracias por haber venido, ¿no? No. Yo te pregunto lo siguiente, porque en realidad cuando uno habla de la economía, y bueno, lo tenemos acá a Gustavo, bueno, vos también sos un especialista, ni hablar vos que estás todo el día caminando con la gente, pero cuando, para hacer la transformación, seguramente en el debate presidencial, que vamos a tocar este tema ahora sobre lo que debieran debatir respecto a los jubilados, pero vamos a abrir un poco más la historia esta, seguramente vos decís, claro, si le ponemos la guita a los jubilados, eso va a reactivar la economía sin ningún lugar a duda, porque la plata va directamente digamos, no se guarda un centavo. Ahora la pregunta del millón es, ¿cómo van a hacer ustedes? Porque en algún momento, dentro de una mesa de concertación, van a tener que decir, tenemos que aumentar los sueldos. Pero, entonces, perdón. Yo te pregunto si es posible, vamos esa a es la tomar pregunta. esto. Si nosotros hoy vendemos 30% menos que hace 4 años atrás,
el gremio, el país vende 30% menos, que no nos mientan más nadie a nosotros, no tiene que mentir nadie. Yo sé porque estoy todos los días, hago esto, vivo esto hace 50 años. Si nosotros vendemos 30% menos, los costos que tenemos son más grandes. Entonces, si la gente tiene dinero, todos esos van a gastar, va a crecer el país, la economía. Mire, yo escucho muchas cosas y a veces me preocupo. Y tengo muchas cosas para decir, pero es muy difícil a veces en un programa de televisión decir tantas cosas. Vio que antes salía, en alguna época salió, un planito donde había un montón de gente arriba y 20 tipos abajo. Sí, un organigrama, decís vos. Es un organigrama, no sé cómo se llama, un organigrama en la cual que esos 20 tipos mantenían a los de arriba. No, eso es Esto, otra cosa. Okay. Lo que él dice es otra cosa, es una barbaridad que hizo este gobierno. Pero espere. Sí. Yo le voy a decir algo. Tengo 66 años, ya no me callo nada, no tengo interés en callarme nada, le tengo miedo a nada, que me puede pasar, morir. Sí, 66 claro. años, 80, 90, lo mismo. Entonces pienso esto. Esos tipos de arriba son los únicos que pagan impuestos en la Argentina. Sí. Son los únicos que pagan impuestos en la Argentina. Los otros de abajo son los que facturan. O sea, dice, te vendo el teléfono, más IVA, más ingresos brutos, más tasa de seguridad y higiene, más por las dudas, por si devalúan el dólar, te facturan todo, cazan esa factura, esos impuestos los cobran y los depositan en la corona. Sí. Algunos perversos se quedan con algunos impuestos de estos, ¿eh? Claro. Muchos, porque si no, no hubiera blanqueos, ¿no? Se entiende que hubo blanqueos, que blanqueó todo el mundo, todos blanqueamos, todos blanqueamos algo. Así lo hacemos más claro, porque yo lo escucho hablar de honestidad y me da pena. Hablemos de lo que hay que hacer, no hablemos más de honestidad. Sí, porque estoy cansado de escuchar hablar de honestidad, claro, pero agotado. Sí, entonces, depositan en la corona y la corona reparte como quiere, la malgasta, se la afanan, hacen lo que quieren. No sé si me interpreto bien. Estos tipos de arriba, los que están arriba, que son mentiras, que son los que están abajo, van al almacén, van a la panadería, pagan todos sus impuestos, porque no tienen manera de no pagar. No tienen manera de no pagar. Entonces, esos tipos, que son esos 6 millones, más al tipo que le damos un bono de 5.000 pesos a fin de mes, porque decimos que es un choripanero, todos los malos ejemplos lo decimos al revés, que es un choripanero. No le damos laburo, por eso no es choripanero, no le damos laburo. El día que le damos laburo, habrá 500.000 tipos, personas, porque yo no tengo mucha cultura, así que voy a hablar como puedo, 500.000, 200.000 o 1 millón de gente que es vaga. Sí, por supuesto, la hay en todos los países del mundo. ¿Por qué no lo va a ver en la Argentina? Si en todos los países del mundo hay deshonestos, acá también, ¿eh? Sí, bueno, pero lo que pasa es que nosotros tenemos una característica de eso. Te quiero cerrar este tema. Entonces, cerralo, sí, que quiero escuchar a Gustavo y a Ariel también, ¿no? Que pagan todo eso y mantiene a toda esta casta de gente que habla de eso, que yo los escucho en todos lados, en mi club a donde voy, en mi country, lo escucho en todos lados hablar de honestidad. Facturaron su casa del country a la mitad, tienen gente en negro. Sí, bueno, ese es el problema. Puerto Madero se vendió totalmente la mitad, el 80-90% en negro, a mitad de precio. Escobar, donde está usted, Escobar, ¿no? Sí, señor. En Escobar hay unos country preciosos. Yo quisiera que usted haga un recuento en Escobar. ¿A cuánto se vendieron las casas esas preciosas que hacen? ¿Cuánto valen? No, la verdad, ¿y a cuánto las escrituraron? No hablemos más de los choripaneros, hablemos de nosotros. Primero, Ariel, su mirada sobre la economía la comparto absoluta. Déjame decirte algo. Déjame decir algo de Escobar, porque realmente hay que... Mira, yo te digo la verdad porque me gustó que te hayan invitado a la producción, porque la verdad que Escobar está tremenda. Hermosa. Y aparte, lo lindo es cuando se impulsa bien. O sea, porque cuando vos ves esos lugares, que Escobar es un lugar donde hay muchos campos y demás, cuando se empiezan a llenar de barrios de casas de fin de semana, gente que empieza a habitar en los country y demás, automáticamente, ¿sabes qué empieza a ver? Empieza a ver el jardinero, el pintor, el plomero, o sea, se empieza a volver todo dinámica la economía. Y yo creo que en Escobar, porque conozco un poco el tema,
justamente no hay, digamos, lo que vos decís no está bastante controlado porque es todo blanco ahí. O sea, cuando escrituran, sí, es culpa de un negociado entre gente que habla de honestidad y el Estado. Eso es lo que yo quiero decir, a ver si me entiende. Por ahí me interpreto mal. Por ahí me interpreto mal. Sí, en realidad, solamente una corrección, porque el resto comparte la mayoría de las cosas que usted dijo. La responsabilidad de control sobre los valores de escrituración es de la FIP, no del municipio. Sí, pero por eso le estoy hablando de esa cosa. Habla de esa cosa, pero después me mira a mí. Hablo de mi country, hablo de Escobar, hablo de mi club. Pero lo que usted dice es algo que es cierto. Los países tienen los gobiernos que se le parecen. O sea que si la sociedad evade, probablemente es un problema, no es de quién gobierna o quién está, sino es del conjunto. En ese sentido también, y yo sí lo voy a decir, nosotros somos el primer municipio de la Argentina en firmar normas ISO anticorrupción, antisoborno y anticorrupción. Yo tengo 20 años de haber tenido una de las empresas más grandes de comunicación del país, de tener una actividad profesional, de haber sido secretario de la Universidad de Buenos Aires. Soy parte de un montón de gente que dijo en algún momento hay que participar y hay que involucrarse, porque en general la clase media somos muy buenos para criticar y poco para involucrarnos en el club, en el colegio de los chicos o en la política. Así decidí participar y no por eso voy a manchar mi prestigio. No pertenezco a ninguna corona, soy parte de un gobierno democrático y gané con los votos y si reelijo... Yo digo que nosotros, los que hablamos... Sí, hay una cuestión muy simple que usted describe, que es el presidente entendió todo mal. Él creía que achicando la economía iba a bajar la inflación y iba a poder controlar las variables. Pasó todo lo contrario, la inflación se fue al cuerno, al demonio, altísima. El dólar se disparó y la gente además cada vez consume menos. Maxi consumo y todos estos además generalmente tienen la segunda oleada, porque me pasa que yo tengo varios supermercados mayoristas como el del señor, que cuando la gente le empieza a faltar dinero, empieza a ir a los mayoristas o deja de ir al supermercado del barrio y va a los grandes a comprar al por mayor. Incluso la gente que vive en los barrios cerrados. Y después ya no le alcanza para nada. Incluso volviendo al tema de los jubilados, los que no tienen nada están en una situación de extrema vulnerabilidad. Y los que tienen familia, como es mi caso, mi madre que vive y con mis hermanos que los podemos ayudar, entonces destinás dinero ahí que tampoco podría haber consumo. Es un error completo sobre la idea de la economía. Por eso... Pero te puedo cerrar un poquito porque quiero cerrar este tema. Entonces, llegó en el 2015-2016, bajaron el impuesto ¿a qué? Al patrimonio, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Que pagábamos el 1,25 y lo bajaron al 0,50, al que blanqueaba, al que no blanqueaba, al que no tenía nada que blanquear, menos 0,25, que me parece correcto. Yo me quejé por eso. Digo, ¿por qué no bajemos el IVA? A la harina, a la yerba, al aceite, al arroz, a todos esos productos que la gente come, ¿no es cierto? Pero eso es... Iban a dejar de pagar ese montón de gente impuestos para mantener al resto. Pero el impacto en los jubilados sería... Lo que yo te quiero decir es que estoy de acuerdo en la mirada de los jubilados. El 64% de los beneficios son de la jubilación mínima de los que están dando hoy el ANSES. El jubilado no puede llenar un changuito, el jubilado no puede ir al mayorista, está pasando una crisis. En el PAMI solamente le están dando el bolsón a 560.000 jubilados, solamente tienen el cupo cerrado hace más de 3 años. ¿Sabe cuánto es el bolsón para el jubilado? 400 pesos. Y lo aumentaron 100 pesos hace 3 meses. Y ni siquiera están aplicando ahora la emergencia alimentaria. Por lo tanto, cuando hablamos de jubiladas y jubiladas en este país, por eso vuelvo a repetir, esta crisis es profunda, es histórica, no solamente tiene que ver con los medicamentos, tiene que ver con la alimentación y tiene que ver con los servicios que le aumentaron también a los jubilados y tiene que ver con las reformas jubilatorias que hicieron. Esta reforma jubilatoria también... Porque eso es verdad, se hizo una reforma jubilatoria, exactamente, pero fuertísima. Y en contra de los jubilados. Fuertísima. Perdóname, fíjate que yo te la voy a enumerar. Primer tema, cambiaron la mínima. O sea, el primer punto se cambió la mínima. Hoy todo el mundo habla de la mínima que son 13.937. 12.397. No es esa mínima. Estamos hablando que la mínima es de la PUAM. O sea, vos vas, que es el 80% de estos 13.900 pesos, de los 12.900 pesos. Después, otro de los cambios importantes. Al que le otorgan la PUAM no se puede pensionar. Entonces, ya estamos hablando, cuando hablamos recién con Semino, que necesitabas holgadamente, tal vez 3 o 4 mínimas para que pueda vivir una pareja, estamos hablando que esta persona, cuando fallece, no va a dejar una pensión.
Tercer gran cambio, el tema de que los hombres no pueden ingresar a las moratorias. Fíjate qué gran cambio. Y el quinto cambio, que es el más grande de todo, es el tema de la movilidad de diciembre de 2017, que tenemos una placa que quiero que vos me la expliques, Sí. De diciembre del 2017, y también el cambio del haber inicial. Después de diciembre del 2017, señor, usted que está del otro lado de la televisión, se jubila con un 20% menos. O sea, a partir de marzo, de los que se jubilaron con alta marzo del 2018, se jubilan con un 20% menos que el que se jubiló en febrero, con la misma remuneración y con la misma cantidad de años de trabajo. Señores, esto eran los piedrazos contra el Congreso, que la gente no entendió nada. Entonces, este gobierno pulverizó la seguridad social. La pulverizó. Señor, te quiero escuchar a vos. O a vos. No sé. No, Sí, para explicar esa placa, simplemente lo que veníamos hablando. Recordemos, década del 90, que hablamos de Alderete, Norma Pla cobraba 150 pesos dólares, ¿no? Y luchaba por 450. Eso es lo que cobraban en el 2015, 450, un poquito más de 450 dólares. Mire cuánto estamos hoy. La PUAN, 172 dólares. La jubilación mínima, 215 dólares. Entonces, eso es lo que decimos. Este gobierno pulverizó a las jubiladas y a los jubilados, que no le mientan más. Y en su momento lo apoyaron, yo entiendo que les mintieron, pero hoy en día están pasando una situación de hambre. Vení para acá, vos fijate por qué cambia la ley de movilidad. Esto yo ya lo dije en el programa anterior, no en el anterior, pero para que los que no nos vieron, vos fijate, es el 2017. El promedio de los últimos 10 años de la jubilación en dólares son 260 dólares. La jubilación venía creciendo en dólares porque obviamente la ley de movilidad que venía de la 26417, que fue la primera ley de movilidad que se hizo en el 2008 y se empezó a aplicar en el 2009, claro, la cosa empezó a cambiar. Cuando el Estado recaudaba más plata, vos que sos jubilado, que estás del otro lado, cobrabas más. Cuando el Estado le iba mal, vos cobrabas un poco menos. ¿Esto cuándo pasó? Durante el 2009 hasta hoy, hasta 2018 que arrancó la nueva, hubo dos momentos, 2014 y 2016, que el Estado recaudó menos y bajó un poco la jubilación. Pero en el saldo siempre era positivo, porque el Estado recaudaba más, entonces podía repartir más. ¿Qué fue lo que pasó? Claro, en el 2017, diciembre del 2017, acuérdense que estaba el tipo con tirando que nos quedamos con eso y con las piedras del Congreso. La realidad, ¿qué es lo que pasaba? Que no se podía, según el fondo, no se podía seguir pagando, y de hecho hubo un paper al respecto que decían que tenían que bajar el haber jubilatorio. Entonces, acá cambia la ley de movilidad jubilatoria y automáticamente empieza a caer y obviamente sumado a la devaluación, empieza a caer la jubilación, y obviamente eso hace que el costo de la seguridad social en Argentina haya bajado. Esto fue lo que pasó. Gustavo. A ver, yo creo que estamos hablando, en primer lugar, yo creo que deberíamos concentrarnos, por lo menos en mi caso, prefiero concentrarme en la solución del problema y no en lo que es la campaña, ¿no? Mire que yo no me anoto para ninguna campaña. Está bien, pero estamos con el tiro fácil, péguele al muñeco. No le pague, no. Mire, ¿sabe por qué? Le pido perdón, deme un segundito. ¿Sabe por qué? No le digo pido al muñeco, yo siempre hablo y pido lo que creemos que tenemos que hacer. Sacaron el IVA a los comestibles y resulta que a mi negocio viene un centro de jubilados a comprar y le tengo que cobrar el 21% de IVA a la yerba. ¿Sabe por qué? Porque no lo anotaron para que le saquemos el IVA al centro de jubilados, para que le vendamos... No, lo hemos pedido, bien, pero son cosas que hay que resolverlas rápido. No más adelante. Porque el jubilado se muere, tiene 90 años, se muere, no puede comprar sin el IVA. Pero vamos a la causa del problema. Dale, claro. Pues si vamos a anotar primero los centros de jubilados, después nos olvidamos de los clubes, se olvidan de todo. De todo. Pero obvio que se van a olvidar de todo. De los amigos Déjame hacerte 4 o 5, porque se hablaba de los amigos temas. No se olvida nadie. 1, hablaste de la primera presentación, ¿por qué un juicio por corrupción tarda 23 años? Y es una barbaridad. Ok, cuando bajaron el impuesto, el IVA, que se olvidaron del centro de los jubilados, la casta de gobernadores saltó enloquecida, fue a la Corte y la Corte tardó 15 días en dar vuelta a la medida. O sea, cuando es la guita del Estado, la Corte funciona. Ahí no se cosen los expedientes con que todo el mundo se conmociona, ay, pobres tipos, tienen que leer no hay nada. Sí. Ahí los tipos le devolvieron la plata a la corona inmediatamente. Y ahí de vuelta se olvidaron de los centros jubilados, todo eso. Se olvidaron de todo, pero yo estoy diciendo justamente eso.
estamos hablando de la presión impositiva insostenible. Sí. A mí, este deporte de ahora pegarle a Macri, yo le pego a Macri igual que le pegué a Cristina, igual que le voy a pegar a Alberto, si mantiene esta estructura impositiva, porque es inviable. No, el país es inviable, absolutamente. Yo te comparto con vos, 100%. Bueno, ok, 100%. entonces, ¿cuál es el error de Cristina? Haber financiado la inviabilidad con la soja, con las retenciones, con algún que otro reserva que se comieron, etcétera, comiendo el capital, no importa, ya es historia. ¿Cuál es el error de Macri? Mantener la inviabilidad y financiarla con deuda. Claro. Ahora, esperemos que Alberto, o quien sea, o Macri de vuelta, o del Caño, cualquiera, a esta altura no me interesa nada, resuelva la inviabilidad y no la financie de otra manera. Y pero te olvidás del destino, porque el destino para del la dinero baja, para Cristina y para el otro gobierno fueron 3 No, millones está de bien. jubilados con moratoria, No, medicamentos para está los bien, jubilados. está En bien. el Bueno, 2003 porque la había tenés. tres. Cuando No, la tenés pero la no repartís, es- cuando la tenés la repartís. No, Es la historia de la humanidad, olvídate. No, Bueno, no. ¿y a quién se la A ver, repartió Macri esto de con Cristina el buena, pedido? que repartió lo ajeno, y ¿A Macri quién malo, porque no a tuvo quién lo ajeno, es una tontería. Pero Yo ¿a no quién entro en eso. 160.000 millones de dólares de deuda. ¿A Ok. quién se la repartió? ¿La tienen los jubilados? ¿La tiene la gente? a ¿La gasto- tienen los Mira, empresarios? no, ¿La a ver. tienen las pymes? Hay, ¿Quién hay las tiene? dos- No, la hay tienen dos grupos de gente hay en dos Argentina. circuitos que Dos tienen grupos el de gente. 70% de las LELIC. Bueno, Hay dos ¿me dejas circuitos que terminar? tienen el Sí, dejá 70% terminar y después de las arrancás LELIC. vos. Ahí está el 70% de Está la timba financiera de Macri. Está bien. Yo no quiero meterme en esa. No quiero, no Pero quiero entra- ¿qué entra querés, derecho, ¿qué querés no, hablar no, para porque solucionar el me tema? corré con esto, Lo con los que vos bolsos, pensás ¿viste? que No, está no, bien boludo. solamente No para te corré, llevar pero déjame terminar esto. para llevar Hablamos de la necesidad de ponerle plata a la gente para que vaya a comprar el negocio del señor. Exactamente, Y me esa es la parece realidad. perfecto. bajarle los impuestos a los pobres y Maestro, subírselo a los ricos. Maestro, está bien. y después, voy a pagar más impuestos, no y voy a después pagar ponemos el menos. impuesto al humo y nos llenamos de plata. Claro. Bueno, pará, déjame, quiero terminar. escucharlo, porque siempre te cortan, no te No, dejan está bien, terminar. porque Dale. por algo saltan, es razonable. El tema es el siguiente. Hablamos de ponerle plata a la gente. Sí. Ok, la plata a la gente no se le pone de arriba. La plata se produce, no se emite. ¿Quieren poner plata a la gente? Hagámoslo ahora. Cerremos el programa. Vamos todos a emitir plata, la ponemos en el bolsillo de la gente y vemos cómo estamos en el programa que viene. O sea, no propongamos tonterías. Ya le pusimos mucha. ¿Sabes cuánta plata le pusimos a la gente? 13 ceros en 50 años. Y reventamos la economía. Bueno, Alberto dice poner a Argentina de pie, no está diciendo que queremos plata, ¿no? O sea, yo no voy a hablar de la campaña. Queremos hacer No, campaña, de la viva campaña Perón, no. listo, Yo estamos no todos quiero hacer felices. campaña, Chau, quiero hacer pero- campaña si estuve hablando de lo que pasaba en a el lo que voy- 2014. ¿Qué me está diciendo? A lo que voy es a esto. Déjame decirte esto. La plata se produce. Es un proceso de producción, no un proceso de emisión. ¿Queremos emitir plata a la gente? ¿La queremos hacer fácil? El Albertito bueno, la Cristinita buena, el Macri bueno, ¿Pero quién habló reparten de y la emitir regalan. plata, de Así vamos a comprar el emitir negocio del plata? señor. Fenómeno. ¿Quién ¿Sabes cuánto habló de dura? emitir 2 plata? días. Acá estamos hablando hasta de que lo trabajo. Entonces, Estamos hablando ok, de trabajo, perfecto, no de te compro, emitir plata, te compro de esa. trabajo estamos Entonces hablando. evaluemos las causas de De cómo. trabajo. Pará, ya lo dijiste. Evaluemos la causa de cómo se genera trabajo. Y yo te digo, con esta presión impositiva, con esta presión regulatoria, municipios, con esta presión fiscal, con esta emisión brutal de dinero que se hizo en los últimos años, que estamos destruyendo signos monetarios, lo que le ponemos a los jubilados son billetes de estanciero, no son billetes. Es verdad. Por eso los tipos ganan cada vez Y menos. después les damos una movilidad para que y se el recuperen sistema los 6 meses, jubilatorio ¿no? estatal fue una estafa, lo están mostrando ustedes, fue un robo. 30% de los salarios lo hubieran ahorrado y no tenían que dárselo al Estado para que haga semejante barbaridad. No, bueno, pero eso ya- Ahora, No, y ahí lo sale el que- el problema culto, es que- No, el no, no, culto, el la culto vaca no, sagrada no, que no se no, toca la porque el vaca Estado sagrada es no, intocable. Gustavo, yo Cuando no lo estoy de tocaron, acuerdo. la Corte nada. Suprema saltó a los 15 días Si y sos dio vuelta a la baja de fundamentalista, no impuestos, vas a porque la Corte entender Suprema nada. quiere impuestos para la gente y no quiere que le toquen la renta a los políticos. Este es el punto. No, pero ¿Y podemos con no eso, estar de ¿en qué acuerdo. se va la Está mal plata? el impuesto a la La ganancia. compañera del Pará, señor Gustavo, le déjame que te sacó la pregunte. fiestita a Iron Maiden. Ahí se va la Gustavo, plata. pará, ¿Sabes perdóname, cuántas de esas hay? yo te pregunto, 10.000. Entonces, Gustavo. bueno, no vengamos que acarrear con los jubilados. Gustavo, ¿viste? perdóname, yo te pregunto, ¿vos no estás de acuerdo con el fallo de la Corte que dice que los jubilados no tienen que pagar ganancias? Por supuesto, los jubilados no tienen que pagar Ah, bueno, entonces estamos bien. Ah. Porque el fallo, No, el fallo de la yo Corte por ahí fue estaría ese, de acuerdo el tema de distinto. ganancias. No, Fue que no, los yo jubilados estoy hablando no- del fallo que le restituye el IVA. El jubilado Ah, ok. pague ganancias, porque si paga ganancias porque gana muy bien. Pero Bueno, pagan, yo le ¿no? voy a Ahí decir- sí estaría Yo no estoy hablando de ese contento. fallo. Vení, vení, no, vení, no, Hay no que confundamos hacer peras con fallos que manzanas. pague todo el Vení, mundo bueno, ganancias, vamos a pero hablar de que otro, ganen bien para perdóname, eso. vamos a hablar de otro tema, vamos a cambiar un poco el tema porque lo prometí y lo quiero hacer, que es, ¿qué tenés que hacer vos si sos autónomo? Porque la pregunta es, claro, esto es un programa de jubilados que hoy nos fuimos un poco más para el lado de la política, pero ¿qué es lo que vos tenés que hacer si sos autónomo? Porque en realidad vos te vas a querer jubilar y los que son autónomos usualmente tenés de dos tipos. Tenés uno que es el empresario, tenés otro que es el profesional, tenés el otro que es el comerciante
y entre ellos, digamos, motorizan mucho la economía, porque son los que dan empleo, son los que es el que tal vez le va un poco mejor, si tiene la suerte que le vaya un poco mejor, es el que se compra el auto. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esta gente cuando se jubila? Porque en algún momento también tiene derecho a retirarse. Uno dice, bueno, ok, sos dueño de una empresa, te querés retirar. Podés vender tu empresa, o tal vez tu empresa no sea tan grande, porque uno tiene la fantasía que todos tienen 1000 empleados, y en realidad hay muchas empresas que son de 4 o 5 personas, y el día que la cerraste no te factura más. Si la querés vender, te dan un chupetín y una palmada en la espalda. Entonces, esta gente cuando se jubila, ¿qué es lo que le pasa? El monotributo, ¿qué le pasa? Entonces, lo primero que tenés que hacer es tener que sacar tu clave tu clave fiscal, que eso lo podés hacer con tu celular. Hay una aplicación que se llama Mi AFIP, en el cual vos entrás y sacás tu clave fiscal. Con la clave fiscal, ahí lo que vas a ver si vos tenés deuda, si no tenés deuda. Hay una parte dentro de este aplicativo de AFIP que se llama SICAM, que ahí vas a ver cuántos aportes tenés efectivamente y la plata que debes. Lo importante acá es que cuando vos te vas a jubilar, muchos dicen, uy, qué lío, porque tal vez el contador no lo sabe y dice, mira, vos para poder jubilarte tenés que cancelar tanta plata porque debes muchísima guita de autónomos o de monotributo. Bueno, para jubilarte eso no es así. Eso se puede reemplazar por una moratoria, eso se puede prescribir. Hay un par de artículos de 3 o 4 leyes que te permiten no pagar esa deuda, porque cuando vos llegás a los 65 años o a los 60 años te querés jubilar y tenés una deuda, no creo que venga con muchos fondos como para pagarla. Y la pregunta es, ¿con cuánta plata te vas a jubilar? Entonces ahí viene el problema. El autónomo cuando aporta de acuerdo a su facturación. Entonces te dicen, si vos ganás más de 100 lucas pasa tal cosa, si ganás más de 200 lucas tenés que pagar tanto, si ganás más de 300, más de 500, más de 1 millón. Ahora, cuando vos te jubilás, si vos facturás más de 1 millón, tenés una renta presunta, que es lo que cree AFIP que es lo que cree ANSES que vos ganás de acuerdo a los registros de AFIP. Y ahí viene la parte que es graciosa. Una persona que es autónomo, vos si te vas a jubilar, seguramente vas a cobrar la mínima o vas a cobrar un poquitito más de la mínima. Correcto. ¿Vos estás jubilado? Hago 5 jubilaciones. No. Okay, no me jubilé. ¿Cómo ir a cobrar una jubilación? Está bien. No, está bien. Bueno, tendrías el derecho pago a seguir los 5 aportes. jubilaciones porque cada sociedad paga una Exactamente. jubilación. Bueno, entonces, voy a jubilarme con la mínima. Claro, si vos te jubilás con la mínima o un poquitito más de la mínima. Hay un fallo que es el fallo Mackler, que es lo que te actualiza esta base para calcular, y muchos autónomos que se jubilaron antes de marzo del 2018 podrían reclamar judicialmente. El tema es que las jubilaciones, cuando se pagan con 2 elementos. Con uno que son los aportes y contribuciones que se hacen a través del sueldo de los empleados y otro a través de los impuestos. ¿En qué porcentaje se paga? La mitad con aportes y la mitad con impuestos nacionales. ¿Quién paga esos impuestos nacionales? Bueno, pagás vos con el IVA, además, y obviamente el autónomo es un particular gran contribuyente a que se puedan pagar las jubilaciones de esta manera. Ahora, ¿qué pasa? Te dicen, vos con 3 lucas que pagas de autónomo no podés pretender tener una jubilación de 30 o 40 mil pesos. Ahora vos capaz que pagás 40 o 50 lucas de IVA, y la gente eso tampoco lo nota. Entonces, ¿qué es lo que digo? En la reforma previsional tiene que tenerse claro que el autónomo no puede jubilarse con la plata que se jubila, porque gracias al autónomo tenemos el país que tenemos, porque en este país no es las multinacionales las que generan empleo, sino ¿quiénes son? Son los pequeños grandes emprendimientos, la pyme, el tipo que tiene 4 empleados, el tipo que pone un negocio, que pone una mueblería. Entonces no lo podemos castigar que al final de la historia ellos cuando cierren su negocio vayan a cobrar 13.000 pesos, porque es una locura. Adrián, quiero aprovechar tu comentario y hacer una anécdota personal. Dale. De un jubilado que se llamaba Mario, que era mi papá y que falleció. Cuando esto es lo que estamos debatiendo, en 15 días hay que elegir. No es que estamos hablando solamente de política. En 15 días vamos a decidir quién gobierna la Argentina, las provincias, los municipios, o nuestra provincia. Para este gobierno, cuando se hizo la gran moratoria que se incorporó a, recordame, 13 millones eran de jubilados. 3 millones. 3 millones, perdón, 3 millones de jubilados. Fue un festival e incorporar el costo del sistema. ¿Por qué te da esta mención? Mi viejo fue un ferretero toda su vida y alguna otra cosa más. En definitiva, un autónomo además del viejo régimen. Sí, claro. Y les pasaron todas, Rodrigazos, golpestados, la hiper de Alfonsín, la de Menem, bueno, todas las que han pasado. En algún momento el Estado hace una reparación en términos históricos de lo que significa en algún momento dejar de pagar en los términos más de pyme posible, o sea, un tipo, como decís, que tiene un comercio, que nunca nos faltó hambre, pero que tampoco nos sobró nada en casa, y que en su mejor época tuvo 3 empleados,
y oscilaba entre 2 y siempre 1 para poder salir un ratito a comer o venir a visitar el colegio. Eso es la historia de la mayoría de los comercios de la Argentina. Entonces, la jubilación es la mínima, no hay sostén sin un núcleo familiar que deja de invertir en su propia familia, en sus hijos, para bancar a sus viejos, y que si no hubiese sido por este sistema de integración, de inclusión jubilatoria, nunca se hubiese podido jubilar. Se murió sin haber dejado nunca un cheque sin fondo, sin haber incumplido un día la tarjeta, haciendo malabares con todo lo que nos pasó en la Argentina. Y así todo no se hubiese podido jubilar porque, por supuesto, como pasa en muchas de las cuestiones, uno lo que no va a dejar de hacer es darle de morfar a su familia y de última te atrasás con alguna cosa. Y no estoy hablando del deshonesto o el que está... Por eso yo hablo mucho de la honestidad porque yo me crié en esa cuna. Sí. Y por eso como funcionario también la predico. Entonces, es clave esto que decís. Porque es la Argentina en sí misma. La Argentina necesita las grandes industrias y los grandes comercios. Si bien que capitales multinacionales para sectores productivos, bienvenido sea, porque lo que se trata es lo que decía Carlos, de generar trabajo. El trabajo es el principal ordenador social, e incluso de la etapa posterior a la etapa útil laboral, que es el trabajo. También agrego algo que decía Mina y vos en un principio. Hace pocos días se fueron los Juegos Bonaerenses. Nuestros jubilados consiguieron más medallas que nunca. Por supuesto, ganar una medalla es lindo. Claro, obvio. Punto. Segundo, el premio más grande es la cantidad de adultos mayores que me decían, desde que me inscribí en los polis y vengo a la colonia de adultos mayores y participo de las competencias, más allá que ganen o no ganen, dejé de estar deprimido, salgo de casa, tengo amigos nuevos, tomo menos medicamentos. Tomo menos medicamentos y no hago una historia lacrimógena, te juro que todo el contrario, es una historia de felicidad. La idea es si mirás a la gente de un Excel o la mirás en su integridad. Si entendés que todo es parte de un conjunto. Y con esto no digo ni que hay que bancar ni emisión, ni déficit, ni ninguna otra cuestión. No, normalidad. Cuando vos caminás la calle, vos sabés que... Es la heladera, no la tele el problema. Sí. Mira, yo te cuento algo porque ya tenemos que ir en la última parte del programa, ¿no? Una palabrita nomás. Sí, dale. Necesitamos normalidad. Yo confío plenamente en que a partir del 27 de diciembre comience una nueva etapa de nuestra vida, del país, años de normalidad, buscar consensos generales y esencialmente el respeto por la diferencia. Hay una grieta que le hace muy mal a los argentinos. Cada uno tiene que vivir de acuerdo a sentir y hacer. Necesitamos una Argentina que se mire a sí misma como lo que es, un país con una diversidad cultural, un país con una riqueza natural enorme, un país con enorme potencial, que si entendemos que la educación es un costo, si no es el valor agregado, si entendemos que a los mayores hay que bancarlo... tengo que cerrar el programa. Mirá, yo lo único que voy a decir para cerrar, obviamente que hay, primero, porque no contestamos mucho, te vamos a llamar en la semana, 2277-2000, dejanos tu consulta, 2277-2000. Lo que quería decir es que vos lo que tenés que hacer ahora, más allá de todos estos consejos económicos, políticos, sociales y demás, es cazar el teléfono. Lo primero que tenés que hacer es agarrar el teléfono, llama por teléfono a tu vieja, llama por teléfono a tu viejo. Estén. Es un momento difícil para Argentina, es un momento muy difícil para los jubilados. A veces lo que no puede la plata lo puede el cariño. Así que llama a tu familiar, no te olvides de quién sos, vos sos lo que sos gracias a cómo te educaron. Así que llama a esas personas. Y un beso muy grande para mi hijo Facundo, porque yo digo siempre que hay que aprender de los mayores, pero también hay que aprender de los menores. Y ayer tuve una charla muy linda y le quería dedicar un beso muy grande. Así que nos estamos viendo el sábado que viene. Gracias, chao.